Bien, estudiantes, muy buenos. Estamos aquí para hacer uno de los 3 videos que son requeridos, ¿cierto? Para recuperar, ¿cierto? Las clases que no pudimos realizar, incluyendo la del último viernes, ¿no? En el cual yo quería pasar esta parte, que es la última parte que necesitábamos ver, ¿cierto? Que es la energía potencial elástica, ¿ya? Entonces, recordemos que nosotros habíamos estudiado, ¿cierto? El primer tipo de energía fue la energía cinética, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí energía cinética. Después vimos la energía potencial, ¿sí? Y ahora vamos a ver otra clase de energía potencial, que es la energía potencial elástica. ¿Bien? En realidad ya hemos tenido un primer acercamiento con la elástica, que es el caso del resorte, por ejemplo. El caso más emblemático, digamos. Bien, recordemos que la energía cinética está asociada con el movimiento, ¿sí? Está asociada con el movimiento. O sea, un cuerpo que tiene movimiento tiene energía cinética, ¿cierto? Y vimos que su expresión era K, ¿cierto? 1/2 de mv cuadrado. Mientras que la energía potencial está asociado a la posición, ¿ya? La posición. Algunos textos le llaman la configuración del sistema. Y, bueno, la energía potencial elástica también, por cierto, va a estar asociada a la posición. O sea, son energías asociadas con la posición de un objeto. Por ejemplo, en el caso de la energía potencial gravitatoria, está asociada con la altura, ¿cierto? La altura que tiene un objeto a partir de un cierto nivel cero de energía potencial, ¿cierto? Una altura cero, ¿no? Bueno, en el caso de la energía cinética, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos un teorema importante aquí, ¿no? El trabajo neto, vale decir, el trabajo total hecho por una fuerza neta sobre un objeto, ¿ya? Siempre es delta K. No olvidar ese teorema, ¿cierto? El teorema del trabajo de la energía cinética es un teorema fundamental, ¿ya? Siempre lo podemos usar, y recuerde que esto es independiente de la trayectoria que tiene la partícula. Si la partícula se mueve desde A hasta B, ¿cierto? En una trayectoria cualquiera, siempre va a ocurrir que el trabajo neto es delta K, ¿bien? O sea, solamente depende de la velocidad final y de la velocidad inicial. Ya. Por otro lado, también estudiamos como ejemplo emblemático, ¿cierto?, de la energía potencial, la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Le llamamos UG, ¿cierto? A acordarnos que es gravitacional, ¿cierto? O sea, esta energía, ¿cierto?, es mg por la altura, ¿cierto? La altura que tiene un objeto a una cierta nivel cero. Uno puede definir un nivel cero donde quiera, ¿cierto? Por ejemplo, la Tierra se suele definir como el nivel cero, ¿cierto? Entonces este sería la altura I del objeto. Entonces este objeto, solamente por estar allí, ¿cierto?, no porque se mueve, ni rota, ni nada, simplemente por estar en esa posición, se le asocia una energía potencial gravitatoria mg por I. Bueno, en el caso de la energía potencial elástica también tiene su ejemplo emblema, ¿no?, que es la energía del resorte. ¿Sí? Nosotros recordamos, nosotros habíamos partido, ¿cierto?, de la ley de Hooke para un resorte ideal, ¿cierto?, donde la fuerza, ¿cierto?, que ejerce un resorte, o bien una fuerza que ejerce un agente externo para comprimir o estirar el resorte, recuerden que esa interpretación solamente se refleja en el signo del trabajo, ¿no? Bueno, entonces esta fuerza es una fuerza proporcional a X, donde recuerde que X es el estiramiento, ¿ya? X se mide a partir de la posición de equilibrio, ¿ya? No se olviden nunca de eso. Supongamos que aquí tenemos una pared y aquí tenemos un resortito, un resorte hookeano, ¿no?
Entonces, aquí yo por ejemplo, yo podría, aquí, cuando el resorte está relajado, o sea, ni comprimido ni estirado, uno define ahí el cero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo este con mi mano y lo estiro hacia acá, el resorte tomará una, voy a hacerlo aquí con puntitos, ¿cierto? Se estirará, ¿cierto? Hasta una nueva distancia, de tal manera que la X, el estiramiento, ¿cierto? Se mide a partir del punto de equilibrio, ¿ya? No desde acá, a partir del punto de equilibrio. Esa X que está aquí, esa X es la que va aquí, ¿verdad? ¿Ya? Y lo mismo, si yo lo comprimo, ¿cierto? Hay una nueva X aquí, desde aquí hasta acá, ¿cierto? Va a haber una nueva X de compresión, ¿cierto? Y este también va acá, ¿de acuerdo? Ya, entonces, borramos aquí. Entonces ahora, la energía potencial elástica, bueno, recordemos que desde acá, ¿cierto? Desde acá, nosotros sacamos mediante definición de trabajo, mediante la integral, ¿cierto? Nosotros llegamos a que esto es un medio de K por X final, ¿ya? Al cuadrado, el X final, ¿cierto? Recuerde que X es el estiramiento, menos un medio de K por X inicial, ¿ya? Al cuadrado. Bien. Entonces esto es lo que uno le llamaba delta U. ¿Bien? Uno es lo que le llamaba delta U. ¿De acuerdo? Bueno, este es el trabajo hecho por el resorte, ¿no? El trabajo hecho por el resorte, ¿bien? O invertido en el resorte, ¿cierto? Como X final menos X inicial, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora entonces uno puede definir, bueno, más bien esto es como un ejemplo, ¿no? Uno puede dar un ejemplo de, eh, de esto como energía potencial elástica. ¿Ya? O sea, energía potencial, es potencial, por supuesto, es potencial porque depende, si ustedes se fijan, depende de la posición del inicial y final, en este caso, de el resorte. ¿Ya? Entonces, cambia la configuración del resorte y solo depende de eso, no depende de la velocidad, ¿de acuerdo? Así que es una energía potencial en ese aspecto. Y es elástica porque está asociado a la fuerza elástica del resorte. ¿Bien? Ya, entonces ahora aquí, digamos, tenemos que ir más allá. ¿Bien? Ahora hay una discusión que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahí en el libro, ¿cierto? Se da un ejemplo de lo siguiente. Vamos a ver cómo borramos esto. Ya, bien. Bien, entonces, aquí parece que hay que borrar eso. Entonces, hasta ahora uno puede concluir, ¿cierto? Uno puede concluir que uno puede concluir que cada vez que hay un cambio de velocidad o una velocidad involucrada en un sistema, algo que se está moviendo, un libro, qué sé yo, una masita que cae por una polea o lo que sea, siempre hay involucrada energía cinética, como ya hemos visto, un medio de K por un medio de M por B cuadrado, ¿no? Y cada vez que hay involucradas posiciones, ya sea estiramiento de un resorte o compresión, o un cuerpo que está a una cierta altura desde el suelo, hay involucradas energías potenciales. Entonces, a ver, aquí hay como una especie digamos, de paradoja, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si yo tengo una mesa aquí? Aquí como el libro pone un ejemplo muy, muy bueno aquí. Y aquí pongo un libro sobre la mesa. Entonces, tengo un libro aquí. Un libro, ¿cierto? Hay un libro.
Entonces, ¿yo qué pasa si agarro ese libro con mi mano, ¿cierto? Y le aplico una fuerza y lo empujo, digamos, lo deslizo, ¿no? Entonces, el libro, supongamos que yo le doy un empujón, ¿cierto? O sea, le doy con mi mano, ¿cierto? Le doy energía y esa energía se expresa en forma de movimiento, o sea, energía cinética, ¿bien? Entonces, lo que va a hacer el libro se va a mover un rato, ¿cierto? Usted ya bien sabe, hasta que se detiene. ¿Ya? Se detiene, ¿por qué? Porque todo el rato, ¿cierto? Estuvo actuando en el sentido opuesto al movimiento, como usted bien sabe, una fuerza de roce cinética, ¿no? Que depende, ¿cierto? Usted sabe que esta fuerza de roce es mu k, ¿cierto? Por la normal, ¿cierto? Y que depende de la naturaleza de las dos superficies y del valor de la fuerza normal, por cierto. Hasta que la fuerza de roce gana y el libro se detiene. ¿Bien? Pero aquí hay una especie, como yo les decía, hay una especie de paradoja, porque resulta que la energía, ¿a dónde se fue la energía cinética del libro? Porque la energía no puede irse, no puede desaparecer, tiene que transformarse en otra cosa, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si ya el libro no tiene energía cinética, esa energía cinética ¿dónde se fue? Uno puede pensar en energías potenciales, pero las energías potenciales lo que hacen es cambiar la configuración del sistema, estirar un resorte, comprimirlo, mover partículas, o qué sé yo, hacer que las partículas, digamos, tengan posición en un campo gravitacional, etc. Pero nada de eso ocurrió acá. O sea, la mesa está en reposo, ¿cierto? El libro ya está en reposo, es como si la energía cinética se hubiera desaparecido, ¿ya? Pero no, por supuesto que no puede desaparecerse, ¿cierto? Porque la energía no puede irse a ninguna parte. Eso es lo que vamos a ver después en el capítulo siguiente, ¿cierto? La siguiente materia que viene, que no entra para esta prueba, por cierto. Lo que vamos a ver después es la conservación de la energía, ¿ya? Entonces ahí uno va a establecer matemáticamente que la energía no puede irse a ninguna parte, pero ya uno empieza a intuir que algo pasa acá. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿En qué se transformó esa energía cinética? Bueno, esa energía se transformó en calor, ¿ya? O sea, cuando tú deslizas un objeto sobre la mesa, ¿cierto? Y se detuvo, el objeto se calentó y la mesa igual. Ese aumento de temperatura es la energía cinética que se transformó en temperatura, ¿ya? Y esa energía ingresada al sistema, ¿cierto? Tiene un nombre especial, se le llama energía interna. La energía asociada con la temperatura se llama energía interna, o la energía interna del sistema. Entonces, ahí está la respuesta de por qué la energía cinética no se va para ninguna parte, digamos, ¿ya? O sea, realmente se sigue conservando, solo que ahora se dice que el libro, al rozar, aumentó la energía interna del sistema, en virtud de la fuerza de roce. La fuerza de roce hizo que se calentara la superficie. ¿Bien? Ya. Entonces, ok. Entonces, vamos a avanzar aquí. Esto lo sacamos, esto, ya. Entonces, este concepto de fuerzas que cambian la energía interna del sistema nos lleva a suponer que hay una clase de fuerzas que no son, cuyos trabajos no son como los trabajos debido a fuerzas que ya conocemos, ¿ya? Me voy a explicar aquí. ¿Nosotros qué conocemos hasta ahora? Conocemos el trabajo realizado, por ejemplo, por un resorte o por la gravedad. Bueno, trabajo hecho por la gravedad, ¿cierto? Que es mg por la diferencia de altura, ¿no? En valor absoluto. Recordemos que el signo aquí depende de quién hace el trabajo. Pero en general, ¿cierto? Es mg por la altura, o sea, altura final menos altura inicial, ¿no? O sea, esto es mg por I2, ¿cierto? Menos mg por I1, ¿cierto? Y esto I1, esto es lo que llamamos el delta U, ¿cierto? El delta UG, ¿cierto? Porque el final menos inicial, ¿no? Para el caso de los resortitos, ¿cierto? La elástica,
tenemos que esto es un medio de K por X final, ¿cierto? Como dijimos, al cuadrado, menos un medio de K por X inicial, ¿cierto? Al cuadrado. Y esto es, de nuevo, delta U elástico, ¿cierto? Elástico. Entonces, a esto le llamamos delta U final, y esto es delta U inicial, elástico, y esto es delta U final, y esto es delta U inicial, gravitatorio, ¿no? Pero fíjense ustedes que en ambos casos, nosotros tenemos que los trabajos asociados a esas fuerzas, gravitacional y elástica, o de Hooke, ¿cierto? Dependen solamente de la posición inicial y final, ¿sí? En este caso de la altura final, altura inicial, y estiramiento final y estiramiento inicial, ¿sí? O sea, lo que pasó entre medio, ¿cierto? No importó, ¿ya? Y esto se condice con el hecho de que el trabajo total, ¿cierto? No depende de la trayectoria, ¿sí? ¿Sí? No depende, por ejemplo, yo le ponía en la clase el caso de una montaña, ¿cierto? Una montaña, una persona que sube la montaña así directamente, y otra persona que la sube haciendo zigzag, ¿cierto? Obviamente la persona del zigzag se va a demorar mucho más tiempo, pero el trabajo gastado para vencer el peso de la persona que sube es el mismo, ¿sí? Porque lo que importa es la altura final, que sería esta, y la altura inicial, que sería esta, que sería cero en el nivel de la Tierra, ¿no? No importa lo que pasó entre medio, ¿bien? Entonces, eso que estamos viendo aquí es la independencia de la trayectoria, es una característica de un tipo de fuerzas especial, ¿ya? Que llamamos fuerzas conservativas, ¿ya? Fuerzas conservativas. Entonces, estas fuerzas, como la gravedad, como la fuerza de Hooke, ¿cierto? Son fuerzas del tipo conservativa. ¿Qué significa eso? Que el trabajo realizado entre un punto A y un punto B no depende de la trayectoria. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces aquí vamos a borrar aquí, vamos a escribir eso. Hay dos cosas que caracterizan, ¿cierto?, a una fuerza conservativa. Número uno, no depende de la trayectoria, como ya dije, ¿ya? No depende de la trayectoria, ¿ya? Y número dos, ¿ya? Número dos, aquí falta un puntito, ¿cierto? El trabajo hecho en un loop, ¿cierto?, es cero. ¿Qué significa eso? Significa que si yo, aquí falta una, significa que si yo hago un cálculo del trabajo, por ejemplo, parto en el punto A aquí, hago un loop cerrado, un loop significa un círculo cerrado, no necesariamente un círculo, cualquier trayectoria, no importa cómo sea, pero si el punto final es igual al inicial, es un loop. Y cuando yo tengo yo estoy frente a una fuerza conservativa, entonces como el trabajo inicial depende de la trayectoria, final e inicial, y como la final es igual a la inicial, entonces el trabajo es cero, ¿sí? Entonces, estas dos condiciones caracterizan a una fuerza conservativa. Entonces, aparece entonces el concepto de fuerzas no conservativas, ¿ya? ¿Qué sería? Bueno, desde el punto de vista lógico, una fuerza no conservativa es una fuerza que no satisface las condiciones de arriba. Fuerzas no conservativas. ¿Ya? Bueno, una fuerza no conservativa, obviamente, es una que no satisface ni uno ni dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería una fuerza que sí depende de la trayectoria? Y el primer ejemplo que se nos ocurre, el clásico, ¿cierto? Bueno, el que estuvimos discutiendo, el de la mesa. Supongamos que yo tengo la misma mesa aquí y yo muevo un libro desde el punto A, supongamos aquí, ahí está el libro, le doy un empujoncito y lo muevo en una línea recta hasta el punto B, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, el libro se va a calentar.
Y eso va a cambiar la energía interna del sistema y va a aumentar la temperatura de la mesa del libro. Entonces, ¿qué pasaría si yo en vez de empujarlo en línea recta, lo hago siguiendo una trayectoria, por ejemplo? Está muy grueso esto. Siguiendo una trayectoria, por ejemplo, así. ¿Sí? Con el mismo libro, todo igual. Partí en el punto A, terminé en el punto B, pero estuve mucho más distancia, rozando, por lo tanto va a aumentar más la temperatura. Entonces, el cambio en la energía interna va a ser diferente en la trayectoria blanca que en la trayectoria roja. ¿Ya? Entonces, es obvio que aquí hay una dependencia de la trayectoria. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza conservativa en este caso es precisamente la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, la fuerza de roce es entonces la primera fuerza no conservativa con la que vamos a toparnos, ¿cierto? Hay más, pero en este curso no sé si vamos a conocer alguna otra. Hay muchas más, pero la fuerza de roce es la fuerza, digamos, el estandarte de la fuerza no conservativa. ¿Ya? Así que cuando usted ataque un problema que tenga metido roce, tiene que ser consciente de que el roce lo que va a hacer, como es no conservativo, en realidad lo que va a hacer es cambiar la energía interna del sistema. ¿Bien? Ya, entonces, ¿cómo es que la cambia? ¿Ya? Entonces, hay una magnitud que vamos a definir, ¿cierto? Que se llama... Vamos a borrar acá, ¿cierto? Hay una nueva magnitud con la cual probablemente no alcancemos a trabajar en esta prueba, pero para la siguiente sí, ¿ya? Que se llama energía mecánica. La energía mecánica. ¿Ya? La energía mecánica es simplemente la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Ya? Aclaro que esta U, energía potencial, no le puse apellido, no le puse gravitacional o elástica. ¿Por qué? Porque esta U es la suma de todas las energías potenciales, digamos, en el sistema que está ahí investigando. ¿No? Si en tu sistema hay cosas que están a una cierta altura, vale, sumáis todas las energías gravitacionales mg por h, y si además tenéis resortes involucrados que están comprimidos o estirados, también sumáis un medio de k por estiramiento al cuadrado, y la suma de todas esas energías es esta U de acá, la energía total, ¿no? Lo mismo con la cinética. Todas las particulitas que tienen masitas y velocidades, bueno, las sumáis todas y esta es la K total. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a provocar una fuerza no conservativa? Primero, decir que cuando no hay fuerzas no conservativas, vale decir, todas las fuerzas son conservativas, esto lo vamos a probar después, no ahora. Cuando hay puras fuerzas conservativas, esta cantidad va a ser una cantidad conservada. Vale decir, no va a cambiar con el tiempo. ¿Ya? No va a cambiar con el tiempo. Esto significa que las cosas se pueden mover, las partículas pueden mover, cambiar de dirección, de velocidad, pueden subir y bajar, cambiar su energía potencial, incluso elástica, ¿cierto? Puedes tener una partícula que viene, choca un resorte y lo comprime, la partícula se devuelve, después el resorte le devuelve la energía. Se van a prestar las energías de potencial gravitatoria o elástica, lo que queráis, pero la suma total siempre va a ser la misma, ¿sí? Eso se llama conservación de energía mecánica. Eso quiere decir que la energía la calculas solo una vez, ¿ya? Y ese número que te da, no sé, 10 joules, se va a mantener 10 joules siempre en todo el tiempo, independientemente de cómo evoluciona el sistema, ¿ya? Y cuando usted tiene fuerzas no conservativas, por ejemplo el roce, el efecto que va a producir el roce es que va a haber un cambio, ¿cierto? Un cambio en la energía mecánica, ¿sí? Va a haber un E final menos un E inicial, ¿sí? Y después con el tiempo, ya para la siguiente prueba, vamos a demostrar que un cambio en la energía, en el trabajo, un cambio en la energía mecánica, perdón, es igual al trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. ¿Ya? Este va a ser algo importante, porque si las fuerzas no conservativas no están presentes, el trabajo es cero y por lo tanto delta E es cero y por lo tanto E se conserva, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú, por ejemplo, a un sistema le pongas roce, tú puedes calcular el roce, el trabajo hecho por el roce, ¿cierto? Fuerza de roce por el desplazamiento, y vas a obtener el cambio de energía mecánica inmediatamente, ¿ya?
Bien, y por último, alumnos, hay una expresión matemática que solamente vale para las fuerzas conservativas, las cuales te quiero mostrar acá. Vamos a sacar esto de acá. Aquí. Ya, hay una propiedad, ¿cierto?, que caracteriza solamente cuando tenemos fuerzas conservativas. Insisto, voy a escribirlo aquí. Solo para fuerzas conservativas. ¿Ya? Solo para fuerzas conservativas. Bueno, en este caso, si usted recuerda los ejemplos que vimos, ¿cierto? En todos los casos se veía que el trabajo, el caso gravitacional y el resorte, ¿cierto? El trabajo era la variación de una cantidad, delta U, ¿cierto? Ahora, recuerden que ese delta U, ¿cierto?, era el trabajo efectuado por el sistema, ¿sí? Entonces, cuando yo decía, por ejemplo, el resorte era un medio de cada final, un medio de cada por x final al cuadrado, menos un medio de cada por x al cuadrado, era el trabajo hecho por el resorte. Pero ¿qué pasa si ahora el trabajo es hecho por la fuerza? El trabajo invertido por una fuerza conservativa. El trabajo invertido por una fuerza externa, ¿cierto? Y recuerden que en ese caso, lo único que te cambiaba era el signo, ¿sí? El signo del trabajo. Entonces, si en el caso anterior era delta U, y si yo ahora quiero preguntar por el trabajo invertido por una fuerza conservativa, por la fuerza, entonces es menos delta U. ¿Bien? O sea, U inicial, ¿cierto? U inicial menos U final, ¿cierto? Porque el delta U es U final menos U inicial, entonces el menos es cambiar el signo de las cosas, ¿no? Y así también en el caso de las elásticas, ¿no? Elástica y campo gravitacional, potencial gravitacional. ¿Ya? Y eso, por supuesto, el trabajo siempre va a ser, sea cual sea, siempre va a ser la fuerza en X. Supongamos que estamos en el eje X, para no complicarnos tanto, ¿cierto? Una masita se mueve a lo largo del eje X, entonces esta va a ser la componente en X, ¿cierto?, por el desplazamiento chiquitito delta X, ¿ya? Desde un X inicial hasta un X final. Insisto, esto es una integral, no todos están familiarizados con esto, pero no importa, porque el resultado que vamos a obtener es el que vamos a usar. ¿Bien? Bueno, esta energía, digamos, inicial, ¿cierto?, es la energía inicial que tú tienes en el sistema. Y vamos a ver que este valor es totalmente arbitrario. ¿Ya? Tú lo puedes fijar como tú quieras, porque al final lo que importa es el cambio en la energía potencial, ¿bien?, que es igual al trabajo. Entonces, bien tú podrías elegir a ser, por ejemplo, 0. ¿Sí? Tú podrías elegirlo 0. ¿Ya? Esto es lo mismo que si tú dices, por ejemplo, ya, aquí tengo una mesa, ¿cierto? Y tú dices, ya, vale, quiero calcular la energía potencial de un cuerpo. Aparte, tú sabes que la energía potencial es un medio de mg por i. Entonces, ¿cuál es el I inicial? Tú dices, bueno, cualquiera. Por ejemplo, aquí, arriba de la mesa, yo voy a hacer que sea mi I inicial y yo quiero que sea 0 ahí, para que todo lo que esté sobre la mesa sea positivo y todo lo que esté bajo la mesa sea negativo. Y no pagas ningún precio, ¿ya? No hay ningún precio que pagar por eso, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, esto yo lo puedo hacer 0 si quiero, ¿bien? Digamos, si se me da la gana. No es problema. Le llaman algunos valor de referencia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasará si esto es 0? ¿Ya? Entonces, el U final, ¿cierto? El U final, ¿cierto? Que final, bueno, ya que no tengo I inicial, entonces no tiene sentido llamarle U final. Entonces, simplemente le llamamos 1, ¿ya? El U que estoy calculando, ¿bien? El U que estoy calculando sería, como esto es 0, este menos pasa allá, sería entonces menos, ¿cierto?, la integral, ¿cierto?, de f de x, el componente x de la fuerza, por dx, entre un x inicial y un x final.
yo puedo derivar esto ahora, derivarlo respecto a x, ¿cierto? Y lo que obtengo es que me queda la derivada de u, ¿ya?, respecto a x es, con un signo menos, ¿cierto?, es igual a la fuerza en x, ¿ya? Entonces, este es un resultado importante, lo voy a escribir bien acá. La fuerza se puede, debido a una fuerza conservativa, ¿cierto?, se puede escribir como la derivada de la energía potencial. ¿Bien? De la energía potencial. Esto es un resultado muy, muy importante. E insisto, quien no esté familiarizado con la derivada, no importa, ¿ya? No importa. Yo te voy a enseñar una regla muy simple. Para quien no esté familiarizado con la derivada, hay una regla muy, muy sencilla que tú puedes memorizar muy fácilmente. Si yo tengo una función, ¿ya?, por ejemplo, una función f de x, ¿ya?, vamos a llamarla así, estoy inventando, una función f de x que es de la forma, no sé, x elevado a n, que es muy típico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la U del elástico, ¿cierto?, del resorte, esto es n vale 2, ¿no? Porque aquí hay una constante, supongamos que A es una constante, ¿ok? En el caso de la fuerza elástica sería un medio de K, que sería como el A, ¿no?, por x al cuadrado, que x sería n, ¿no? N sería 2, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la energía potencial gravitatoria, tú tienes mg por i, o sea, tienes una constante que sería mg por i, que es la altura elevado a 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, el n, perdón, sería 1, ¿no? Ya. Usted da una regla muy fácil para encontrar la derivada de una función. La derivada de una función f, cualquiera, ¿cierto?, que tenga esta forma, respecto a x, donde x es esto, por supuesto, es muy fácil. Conservas la constante no hace nada. Esta exponente que está acá, lo bajas, ¿ya?, dicen los alumnos, lo bajas, vale decir, pasa multiplicando a x, ¿cierto? Ahora está multiplicándolo, y la x tiene un nuevo exponente, que es el antiguo menos 1. ¿Ya? Es una regla muy sencilla que tú puedes, seguramente te la van a enseñar, ¿ya? Entonces, ahora tú puedes encontrar la fuerza, o las componentes, en este caso la componente x de la fuerza, como menos la derivada de esta función potencial que podría tener esa forma, ¿no?, ¿ya?, con un signo menos ahí. Entonces, esto es muy importante porque para calcular una fuerza, recuerda que la fuerza es un vector, y los vectores son más difíciles de manejar que los escalares, porque tienen componente i, tongo, j, tongo, k, tongo, entonces tienes que andar con cuidado de las componentes. Pero el u no es un vector, el u es una función escalar, ¿ya?, es un número, ¿ya? Por lo tanto, si tú tienes un número, lo derivas y obtienes la fuerza, es mucho más agradable hacer eso, es mucho más directo y rápido que andar trabajando con las componentes, ¿ya? Así que esta es una forma muy, 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 muy bonita de obtener las componentes de la fuerza solamente derivando la energía potencial, ¿bien? Y por último, esta expresión se puede generalizar, ¿cierto?, al espacio tridimensional, porque hicimos esto para el caso unidimensional de una fuerza en X. Y el vector fuerza, entonces, se puede encontrar así, como menos de u. Fíjese que aquí hay un simbolito de derivada parcial, ¿cierto?, que ustedes ya lo van a conocer después, no es necesario que lo vean ahora, ¿cierto? Menos de u a de i, ¿cierto? Menos de u a de z, ¿cierto?, en k, ¿ya? Donde este u es, en general, es un escalar, por supuesto, una función escalar, como le llamaba Matemático, que es una función de x, y z, de las tres coordenadas en un espacio, ¿no? Bueno, esta cosa que está acá se llama gradiente, ¿ya? Se simboliza así con un simbolito que se llama nabla, ¿cierto? Y este gradiente es una especie de operador vectorial, ¿ya? No es exactamente un vector, aunque tiene componente i, j, k, pero estrictamente es un operador vectorial, ¿bien?
Este bicharraco se llama gradiente y cuando actúa, ¿cierto?, sobre U, da el valor de la fuerza. ¿Bien? Y esto es un vector, fíjate que te da las tres componentes. ¿Bien? Bien, siguiente clase que voy a grabar, espero el día de mañana, con un ejercicio. Hasta aquí llega la materia y cualquier duda, por favor, a mi correo nomás, da lo mismo el día, si tienen duda, escríbame. Que pasen buenas tardes.